El amanecer rompió en rojo sobre la sabana, como si el horizonte sangrara. Entre la hierba alta, un jabalí adulto corría con el pecho abierto por los espinos, resoplando, torciendo de lado su hocico barroco para ganar aire. A cada salto la vida se le escapaba en nubes de vapor. Detrás, casi sin ruido, un león de melena oscura, cicatrices viejas en el lomo y ojos de fuego, lo perseguía con esa cadencia fría de los que casi nunca fallan. El jabalí, al que luego llamaríamos Barro, tropezó en un declive seco. Rodó 2 vueltas y se detuvo con las patas traseras débiles atrapadas entre raíces. El león, al que la manada conocía como Quiro, se detuvo a menos de 3 zancadas. No bufó, no rugió, solo observó como si el tiempo lo hubiera amarrado al suelo. El silencio pesó. Quiro dio un paso y Barro chilló con ese sonido ronco que los jabalíes sueltan cuando ya no les queda nada. La hierba se movió con el viento caliente. Una pareja de drongos gritó desde una acacia como si narraran un final inevitable. Entonces ocurrió lo imposible. Quiro inclinó la cabeza, olfateó el aire cargado de polvo y miedo, y no atacó. En cambio, se acercó despacio, clavó las garras en la raíz que aprisionaba al jabalí y, con una torsión seca, la arrancó. Barro quedó libre. Pudo huir. No lo hizo. Se levantó temblando, miró al león desde un ojo enrojecido y contra toda lógica se quedó. Quiro también se quedó. 2 latidos distintos, una pausa idéntica. Si te gustan historias reales de la vida salvaje con giros inesperados, suscríbete ahora para no perderte la siguiente parte. Seguimos. Quiro no nació rey. Su melena negra se ganó con cicatrices y su territorio con pérdidas. Cuando era joven, 2 machos nómadas casi le quitan la vida y la manada. Sobrevivió, pero algo se quebró por dentro. Empezó a cazar solo, a vagar en silencio, a dormir poco y vigilar mucho. Desconfiado, feroz cuando debía serlo, frío cuando la sabana ardía en peleas. Tenía una herida vieja en el hombro derecho, mal soldada por una cornada de búfalo. En temporada seca, le dolía. Lo disimulaba con un paso más lento, un giro más calculado, una paciencia afilada. Quiro sabía que un solo error costaba el territorio, la comida y a veces el nombre. Esa mañana estaba hambriento, sí, pero también cansado de un mundo que se le había vuelto ajeno. Humanos a lo lejos, camiones con polvo, incendios más largos, charcas más pequeñas, presas más delgadas. El instinto le decía muerde. La memoria, esa amiga de los viejos, le decía espera. Barro, por su parte, era un jabalí ancho, de colmillos como garras de luna, con barro seco pegado al costado derecho. Había perdido a su piara semanas antes, cuando un leopardo tomó a uno de los suyos cerca del río. Desde entonces su ruta cambió, su confianza también. Comía a medias, dormía con un ojo abierto y el otro más abierto todavía. El destino los juntó en un punto ciego de la sabana, una cañada donde los vientos se cruzan y confunden los olores. Quiro lo leyó como oportunidad, Barro lo sintió como condena. Y sin embargo, cuando Quiro rompió la raíz y Barro no huyó, cada uno vio en el otro algo familiar, fatiga. No era piedad, era reconocimiento. 2 animales en temporada difícil compartiendo el mismo aire. La historia se desplegó en la sabana Miombo, frontera de pastos dorados y manchones de bosque ralo. Allí, la sequía había llegado temprano. Las charcas olían a hierro y a hojas podridas. Los buitres orbitaban más bajo de lo normal. Por la noche, el coro de insectos sonaba más breve, como si la música también necesitara agua. A lo lejos, el murmullo de un camino de tierra recordaba que los humanos estaban cerca, aunque no se vieran. Un par de acacias daban sombra en el mediodía, y bajo ellas los drongos vigilaban como centinelas negros. Había señales nuevas por todas partes. Latas aplastadas en los bordes, huellas de neumáticos, una malla que antes no estaba y ahora cortaba la ruta tradicional de los herbívoros. En ese escenario los encuentros improbables aumentan. Presas beben junto a depredadores por minutos, como si la sed fuera una tregua que nadie discute. Las reglas no cambian, pero el tiempo entre una y otra sí. Quiro dominaba un tramo de hierba alta con una charca menguante. Barro cruzaba cada 2 días buscando raíces tiernas. Lo normal hubiera sido que uno evitara al otro. No fue así. Desde la mañana de la raíz arrancada se olieron desde lejos. Ninguno desvió la ruta. La sabana no tiene relojes, pero sí rituales. Olor, distancia, postura. Y hubo un ritual nuevo. Mirarse sin tensión, y luego mirar hacia el mismo lado como si esperaran lo mismo del viento.
La tregua es frágil cuando hay hambre, y había hambre para todos. Esa tarde, hienas llegaron en número. 8. Luego 10. Esa risa rota que se pega a la piel anunció que algo muerto estaba cerca, o que algo iba a morir. Llevaban días rondando el borde del territorio de Quiro, buscando huecos en su fuerza. Un macho viejo es una puerta que late. Quiro se colocó arriba de una elevación de termitas y observó. Sus orejas hicieron pequeños semicírculos. Contó. Midió. Las hienas olían la debilidad en su hombro. Sabían que no correría detrás de ellas con la velocidad de antes. Barro al principio se escondió entre arbustos bajos. Pero las hienas también huelen el miedo de los solitarios. 3 de ellas lo detectaron y fueron directo. Quiro bajó. No rugió. Se puso entre Barro y las hienas con una calma que hizo retroceder a 2. La tercera tanteó mostrando dientes. Quiro inclinó apenas la cabeza, levantó el labio. La hiena reculó. Por unos minutos la línea se sostuvo. Pero las hienas son notorias por sus refuerzos. Las sombras se multiplicaron. El aire se hizo más fino. Quiro no podía pelear en todos los frentes y Barro no podía correr lejos con ese tirón en la pata trasera. Entonces otra amenaza. Humanos. 2 camionetas se detuvieron a distancia, una polvareda larga como una serpiente parda. Bajaron voces, olor a combustible, metal, cuero. No eran guardaparques. El instinto de Quiro mordió su memoria. Esa mezcla olía a problemas. Las hienas se dispersaron un poco, confundidas por los nuevos olores. Quiro aprovechó para empujar a Barro fuera del claro, hasta una franja de hierba con charcos de sombra. Esperaron. Los humanos hablaron en tono bajo. Uno señaló la malla nueva, otro escupió al suelo. Algo metálico brilló un segundo. Luego las camionetas se movieron y tomaron un desvío. La tensión no bajó del todo. Las hienas rehicieron su media luna. Quiro estaba cansado. Barro también. La charca quedaba a 100 pasos, pero el camino ahora era un tablero. Hienas a la izquierda, viento cambiante al frente, un par de chacales hambrientos orbitando, y detrás ese recuerdo de motor que nunca termina de irse. Barro hizo un sonido bajo, como un carraspeo animal. Quiro no respondió, solo avanzó un paso. 1. Otro. Las hienas avanzaron igual. Una probó el flanco. Quiro giró la cabeza y marcó con un zarpazo al aire. 2 retrocedieron. Las demás no. La tregua de la mañana estaba a punto de probar su verdadero nombre. No era tregua, era alianza, aunque ninguno supiera pronunciarla. Quiro optó por estrategia en vez de fuerza. No podía correr en persecuciones largas ni pelear rodeado, así que movió a Barro con pequeños gestos. Un paso al norte cuando el viento cambió, otro al oeste cuando un grupo de hienas se abrió demasiado. Usó los montículos de termitas como islas. Usó la luz del sol ya más baja para ocultar su silueta en contra de la pendiente. Cada detalle le robaba segundos a la muerte. Barro entendió el lenguaje. No se pegó al león. Eso habría disparado el ataque, pero tampoco se alejó. Mantuvo una distancia táctica, lo suficiente para que si una hiena se atrevía a cortarle el paso, Quiro tuviera ángulo de golpe. En una de esas islas, Quiro fingió desinterés. Bajó la cabeza, como si estuviera cansado de verdad, y dejó que 2 hienas se acercaran de lado. Cuando una metió el hocico de más, el león se levantó como un resorte y lanzó un golpe corto, seco. No alcanzó carne, pero sí respeto. La media luna se cerró otra vez, más tensa, más cauta. A 15 pasos, una acacia baja prometía sombra y con suerte una hora de calma, pero el suelo entre ellos y la acacia olía a antiguo. Un rastro viejo de leopardo, huesos invisibles debajo de la hierba y ese hueco húmedo donde cualquiera podría torcerse. Quiro eligió rodear, aunque implicara más tiempo bajo la mirada de las hienas. El sol cayó un poco más. Los chacales, pacientes, sabían que la noche les regala restos cuando los grandes se equivocan. Cada minuto sin error era una victoria. Llegaron a la acacia. Quiro eligió el lado contraviento. Barro se echó un momento, con ese temblor bajo en el vientre de quien casi se desarma por dentro. Quiro no se echó. Se quedó sentado como una estatua de guerra. Las hienas no se fueron. Formaron un círculo ancho. Esperaron la oscuridad, su aliada, y en esa espera sucedió el segundo imposible del día. Barro se levantó y empujó con el hocico una pequeña raíz fresca hacia Quiro. No era comida para un león, era un gesto. Quiro lo olió y no lo comió, por supuesto, pero miró a Barro de otra manera. En los animales la confianza no es palabra, es postura, olor, distancia.
La noche llegó con un golpe de sombra, y con la sombra, ventaja para las hienas. Su risa ya no era risa, era mapa. Se movían coordinadas, calculando la cojera leve de Barro y la rigidez del hombro de Quiro. Esta vez no venían por restos, venían por dos cuerpos. La primera carga fue por la izquierda, en diagonal, buscando separar. Quiro saltó hacia la más atrevida y la mordió por el lomo. Un toque corto que no rompió hueso, pero sí rompió la línea. Barro se movió a la derecha, tratando de no quedar aislado. La hierba alta crujió como papel. La oscuridad escondió agujeros y mostró ojos. Segunda carga. Esta vez, dos por delante y una por detrás. Quiro giró tarde. La de atrás alcanzó a morder pelo y piel. Quiro rugió por primera vez en todo el día. Un sonido bajo, pesado, que hizo callar incluso a los insectos cercanos. Esa vibración sola contuvo a dos hienas. La tercera no soltó. Quiro rodó y con la pata sana la pateó a un costado. Barro, sin pensarlo, dio un topetazo con la cabeza a la hiena que se acercaba por su flanco. La mandó al suelo un segundo precioso. La acacia ya no era refugio. Se volvió trampa. Demasiadas sombras. Quiro decidió mover la pelea hacia el claro, donde al menos el cielo ofrecía estrellas para ver contornos. Hizo un gesto mínimo. Barro entendió. Avanzaron juntos. Tercera carga. Coordinada. 4 hienas a la vez. Quiro eligió el ruido. Golpeó el suelo con las patas delanteras, levantando polvo seco. Rugió, no como ataque, sino como herramienta para cortar el impulso. 3 frenaron. La cuarta dudó. Ese parpadeo salvó a Barro de una mordida en el tendón. Pero la noche no perdona repeticiones. A la cuarta la estrategia ya no sorprende. Las hienas insistentes forzaron un cerco. Quiro respiraba con chasquidos. La herida vieja del hombro ardía. Barro tenía sangre en la pata trasera. Entonces, desde el lado del camino, un brillo extraño. Los humanos otra vez. Esta vez no solo motores. Luz. Un foco barrió la hierba. Las hienas retrocedieron por instinto. Quiro quedó expuesto. Por un segundo el mundo se partió en 3. Depredador, presa, humano. Y ninguno sabía qué haría el otro. Una luz blanca dio de lleno en Quiro. El león no huyó. Bajó la cabeza, mostró melena. El foco tembló. Voces, un chasquido metálico. El aire cambió de olor. Barro, a pesar del miedo ancestral a esos ruidos, no corrió. Se pegó al costado de Quiro, como una sombra compacta. El foco se apagó. Motor, polvo, silencio otra vez. Volvieron las hienas, más cautas. Quiro ya no podía mantener la guardia todo el tiempo. Barro ya no podía sostener otra carrera. La noche decidió que había que terminar. Pero la sabana a veces guarda cartas bajo la piel del suelo. Desde el sur, truenos, tardíos, lejanos. Una línea de nubes que nadie esperaba comenzó a abrirse, como un telón pesado. El viento cambió de sabor. Agua. La primera gota golpeó el lomo de Quiro como un dedo frío. La segunda, el hocico de Barro. En 20 latidos, la sabana olía distinto. Y con ese cambio, las hienas perdieron su mayor arma, el olor estable que guía, encierra, sentencia. Quiro entendió antes que nadie. Señaló con el cuerpo hacia la charca aunque estuviera baja. Con lluvia, cualquier depresión se convierte en trincheras de barro, y el barro es amigo del jabalí. Avanzaron entre golpes de agua. El polvo se volvió pasta. La media luna de hienas se desarmó. 2 resbalaron. Otras 3 intentaron rodear por alto, pero el suelo nuevo miente. Donde antes había firmeza, ahora había desliz. Llegaron a la charca. No era un lago, era un espejo roto con bordes de greda. Quiro se plantó en el borde duro. Barro se metió hasta la panza. Allí, sus patas cortas y anchas se volvieron ventaja. Nadie maniobra en barro como un jabalí. Las hienas se lanzaron igual, rabiosas por la pérdida inminente de una oportunidad largamente trabajada. La primera que entró al barro se quedó a la mitad, peleando contra la succión del suelo. Barro la arremetió con el cuerpo entero, la volcó, la hundió apenas. No la mató, la dejó torpe. La segunda intentó el borde, pero Quiro la atrapó en el ángulo de la charca y le dejó una marca que contaría historias. La lluvia aplastó los ruidos, borró rastros, confundió la jerarquía del miedo. Quiro, en su borde firme, era muralla. Barro, en su barro, era cuchillo bajo el agua. La líder de las hienas, una hembra de oreja rasgada, midió de nuevo. Dijo con su risa quebrada que no valía la pena.
Se retiraron sin gloria, con hambre y con una nueva cicatriz en el mapa invisible del territorio. Quiro aguantó hasta que las sombras se disolvieron en gris mojado. Solo entonces bajó la cabeza y bebió. Barro salió del barro con esfuerzo, temblando, pero con los ojos abiertos como al principio. Se quedaron ahí, empapados, respirando ese silencio de después. El giro no fue la lluvia. Fue lo que la lluvia permitió, que cada uno usara su mundo para proteger al otro. Cuando Quiro decidió no atacar en la mañana, abrió una puerta. En la noche ambos entraron. 8. Desenlace y consecuencias. 400 palabras. La mañana siguiente olió a nuevo. La charca, aunque no llena, se veía más ancha. Los pájaros regresaron al coro. Los insectos también. Quiro durmió un rato de lado con esa confianza que hace meses no se daba. Barro masticó raíces blandas, sin apuro. No se hicieron compañeros como en los cuentos fáciles. No caminaron pegados, no compartieron comida como humanos, pero se reconocían. Quiro no perseguía a Barro cuando lo veía cruzar su territorio. Barro no invadía las zonas donde Quiro dejaba marcas frescas. Si el viento traía risa de hiena, sin ponerse de acuerdo, cada uno tomaba su posición. Quiro alto, Barro al barro. La manada de Quiro, 2 hembras y 3 cachorros, lo vio un día parado cerca de un jabalí que no huía. Lo olieron en su melena, barro de charca y un rastro viejo de hiena. Las hembras entendieron, no era presa, era una decisión. Con el tiempo, los humanos levantaron la malla que bloqueaba la ruta. Hubo menos camiones, la sequía no se fue pero se dio. La sabana volvió a su ritmo de estaciones rotas y reparadas como siempre. Dicen que una tarde, Quiro se acercó al borde del barro y Barro le pasó por delante sin ansiedad. 2 latidos, 2 mundos. Un pacto mudo que ni la lluvia ni la sequía pudieron romper. La naturaleza no escribe cuentos de hadas, escribe memorias de equilibrio. Un león y un jabalí no nacen amigos, nacen con historias que se cruzan cuando el mundo los aprieta. A veces la supervivencia no se trata de vencer, se trata de entender, de leer el viento, el barro, la distancia, de saber cuándo morder y cuándo moverse. Quiro no fue menos león por no atacar, fue más sabio. Barro no dejó de ser jabalí por no huir, fue más valiente. En una sabana que cambia, con menos agua, más ruido, más cercas, la inteligencia no siempre ruge. A veces respira hondo y elige quedarse quieta un segundo más. Tal vez la amistad en la sabana no sea lo que creemos. No es abrazo ni promesa. Es reconocimiento. Es decir, sé quién eres sin palabras. Es tomar posición cuando el otro lo necesita. Es alejarse a la hora justa para no poner en riesgo lo que el viento aún protege. Si alguna vez pasas por un claro después de la lluvia y ves huellas juntas que luego se separan, no pienses en casualidad. Piensa en opciones. En ese segundo remoto en que 2 vidas que debieron ser enemigas eligieron no serlo. Si esta historia te tocó el corazón y quieres más relatos reales de la vida salvaje con finales inesperados, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Y cuéntanos en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Nos encanta saber hasta dónde llega nuestra manada.